Hola y bienvenido a otra entrega de Astrología para Gente Apurada. Hoy día te quiero hablar de la casa 8 en la carta astral, pero antes de eso una breve explicación de lo que son las casas. Particularmente en esta ocasión te voy a hablar de la casa 8, del signo que la rige, de la información que contiene esa casa, las cosas que suceden ahí y cuál es la manera de bajarlo a tierra en el sentido de comprender en términos prácticos de qué manera nos afecta psicológicamente y en nuestra personalidad toda la información que se encuentra ahí, todos los aspectos que salen desde ahí, el signo en el que se encuentra, los planetas que están ahí, la información que se encuentra ahí y cómo buscarla también. Aunque no seas astrólogo, quizás puedas buscar esta información. ¿Qué planeta se encuentra en tu casa 8? ¿En qué signo se encuentra la cúspide de la casa 8? Y de ese modo puedes comentar y podemos ir encontrando de qué manera nos afecta y nos impacta de manera psicológica en nuestra personalidad toda esa información. Muy bien, las casas son las áreas en las que dividimos este mapa psíquico. El mapa psíquico que lo vemos como un círculo, en plano, en 2D, pero en realidad es una representación en plano, en 2D, de la cúpula del cielo. La astrología se mide, todos los cálculos que hacen que entendamos los astros y de la manera que lo entendemos es en realidad porque los vemos dentro de una cúpula, visualmente, las distancias, etc. Este dibujo en plano, este círculo en plano, lo dividimos en 12 áreas que representan áreas de la conciencia humana. Por eso es que son complejas, porque los seres humanos no tenemos solamente 12 áreas de la conciencia. Luego tenemos también otra división, que es la división de los 4 puntos extremos o las 4 cúspides de este mapa psíquico y que representan el ascendente, el área descendente, el área del medio cielo, que es arriba en la carta, en la parte superior, y en la parte superior, la parte del fondo de cielo. Es decir, todos aspectos de la conciencia. El ascendente es todo lo que se ve, el descendente es lo que se muestra únicamente en sociedades. El fondo de cielo es lo que representa aspectos más íntimos de nosotros, por lo tanto todas las casas que se encuentran en cada una de estas áreas están asociadas a esta energía de la cruz cósmica. Y luego el medio cielo representa los aspectos más elevados, nuestro desarrollo de conciencia, la apertura de conciencia y la expansión, que todo comienza ahí con la casa 9, que es la casa de Sagitario regido por Júpiter. Pues cada una de las casas en este mapa tiene una estructura base. En la estructura base, la casa 1 es la representación del yo. Representa tanto elementos de mi aspecto físico como aquellas cuestiones que acepto de mí mismo. Las cuestiones que me gustan, las cuestiones que me atrevo a mostrar, las cuestiones que me atrevo a conocer también de mí. No necesariamente todo lo que muestro me gusta, pero sí, de algún modo, mi conciencia permite que sean expuestas, se ven de manera física, personalidad, gestos, aspecto físico y también aspectos de el cómo me comunico corporalmente, emocionalmente, verbalmente. La casa 2, volviendo a la casa 1, esta casa está tradicionalmente regida por Aries y Aries a su vez está regido por Marte. En la casa 2 está regida por Tauro, que es el siguiente signo en esta rueda, en donde todo comienza con Aries. El segundo signo, es decir, el regente de la segunda casa, es Tauro. Tauro a su vez está representado por Venus. En esta casa vemos los aspectos relacionados a la seguridad personal y la manera en que me relaciono con la materia. Todos los conceptos materiales y por eso la seguridad es tan importante. No solo el dinero como elemento material, sino todo, cómo me relaciono con mi aspecto físico, con mi cuerpo físico, con mi biología. ¿Soy capaz de disfrutar una buena comida o estoy siempre castigándome o estoy pensando que debería hacer dieta? Eso significa que puedes tener un signo de aire en la casa 2. La energía taurina es, si voy a comer, voy a comer. Me voy a sentar a disfrutar. Y entonces esa es la energía que subyace. Dependiendo de la información que tenga en esa casa, es cómo me voy a comportar en esa área. La casa 2, conocida tradicionalmente como la seguridad y el dinero, pero como pueden ver es mucho más profundo que eso. La casa 3, que es el tercer signo, está regida por Géminis. Géminis a su vez está regido por Mercurio, es decir, esta es la casa del cómo aprendo, del yo
comunicacional, de los viajes cortos, los movimientos simples cortos, mi primera infancia, la manera en que aprendí a comunicarme en el origen, mis primeras relaciones sociales, la manera en que me comunico en general, toda la comunicación, el diálogo interno y el diálogo externo. También la manera en la que aprendo y la manera en que entrego lo que aprendo, comunico. La casa 4 está regida por el cuarto signo, el primer signo de agua, Cáncer. Es la casa de la madre, es la casa del yo íntimo, es la casa donde encuentro la historia de mi madre, es la casa donde me veo yo misma como madre, es la casa donde veo a mi compañera, cómo la percibo como madre, cómo me relaciono yo misma con los elementos maternales de la conciencia, es decir, con la nutrición. Me nutro adecuadamente, tanto biológicamente, la comida, como emocionalmente. Me conozco, me cuido, me nutro, me abrazo. Soy capaz de maternarme si es que siento que no tuve aquello. Esa es la casa de Cáncer. Ahí también encontramos intuición y también, al igual que en todas las casas de agua, siempre vamos a encontrar información de vidas pasadas. Casa 5, el quinto signo, está regida por Leo. Se llama la casa de los hobbies, de los hijos y de los romances. Todo lo que son creaciones. Leo, el gran creador, está regido por el Sol, el Padre Sol, el Dios Todopoderoso, para efectos de la astrología y muchas mitologías antiguas. El Padre Sol brilla y brilla y brilla. Por lo tanto, el signo de Leo es un signo en donde brillamos, en donde creamos. No necesariamente que brillamos en términos de fama, pero sí vas a encontrar que muchos artistas y muchas personas en distintas áreas que tienen a Leo en su carta astral como un signo predominante, independiente que lo tengan en el Sol, la Luna o el ascendente. Si este es un signo predominante o el Sol, en la posición en la que se encuentra aspectada hacia el signo de Leo, vamos a encontrar que estas personas brillan de uno u otro modo en distintas áreas de la vida, no necesariamente un brillo entretenido o luminoso, pero de algún modo se destacan. Tiene que ver con la creatividad. El Dios Padre es creativo, es decir, a partir de esta luz nace la vida, todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, desde esa concepción tan profunda, los hijos son una creación, los hobbies son esas cosas que hago solo porque sí, por amor al arte, dirían los artistas, y el romance no es el matrimonio o la persona con la que elijo amar. El romance es un poco cuál es mi impronta hacia el romance con la vida. ¿Tengo un romance con la vida o no tengo un romance con la vida? ¿Cuántos hijos tengo? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Cuántos hijos podrían perderse? ¿Qué relación voy a tener con mis hijos? ¿Mis hijos van a ser mujeres, hombres o mixto? ¿Mis hijos van a tener tendencias gay u otro tipo de tendencias? Toda esa información la encuentro en casa 5 o donde sea que se encuentre el signo de Leo y o donde sea que encuentre al propio Sol, independiente del signo en donde está. Casa 6, el sexto signo, el segundo signo de tierra, el primero era Tauro. La casa de Virgo, llamada tradicionalmente la casa de la salud y el trabajo. Virgo se encarga de organizar, de ordenar, de poner las cuestiones en un orden práctico, de manera que todo sea efectivo, eficaz, que las cosas estén bien hechas. Por lo tanto, el área del trabajo no es la vocación, no es necesariamente lo que me gusta hacer, es cuál es mi impronta psicológica hacia la actividad laboral. Ahí puedo encontrar información de mis compañeros, la relación que voy a tener con la gente, con las figuras de autoridad, todo lo relacionado al trabajo, cómo es la gente con la que trabajo, cuáles son las áreas en donde tengo tendencias para trabajar. Pero también es la salud, porque Virgo está regido por Quirón. Ahí hay alguna discusión, algunos dicen que está regido por Mercurio. En la astrología antigua estaba regido por Mercurio y también por Venus. Por tanto, podemos agregar esas tres energías. Podemos agregar la Virgo, la energía impulsora de Mercurio, la energía impulsora de Venus y además la de Quirón. Y así no hay discusiones con nadie porque sigue haciendo sentido la personalidad fundamental de Virgo con estos tres planetas, si es que los tres fueran regentes. Quirón rige la salud y por tanto en esa casa encontramos el tipo de salud, una excelente salud, una salud delicada, una salud extraña. Tengo a Urano en casa 6, tengo enfermedades raras, extrañas, nuevas, novedosas, distintas, divergentes. Mi salud mental es divergente, probablemente soy neurodivergente.
Toda la información con respecto a la salud y mi impronta hacia el trabajo la encuentro en casa 6. Luego comienzo en la primera línea horizontal. Ya cruzamos la primera línea vertical en la cúspide de la casa 4. Terminó en casa 3. Las 3 primeras casas eran parte del yo íntimo. A partir de son aspectos del yo evidente, el yo que se ve. A partir de la casa 4, casas 4, 5 y 6 están en este segundo triángulo de la gran cruz cósmica, de la división natural del mapa psíquico, y me encuentro con estas 3 casas que tienen una representación con el yo un poco hacia afuera. Mis creaciones, 5, mi salud, 6, el yo, mi mamá, la historia de mi mamá y yo como mamá. También una relación interior-exterior. Es muy interesante la casa 4. Esas tres casas se encuentran en este segundo triángulo de la cruz cósmica. Y empezamos con la casa 7, el séptimo signo, regido por Libra. La casa 7 está regida por Libra y Libra a su vez está regido tanto por Venus como por Mercurio, porque uno es la asignación más moderna y otro es la asignación de la astrología antigua. Incorporamos ambos y hace perfecto sentido. Esta es la casa del descendente, la casa 7, es decir, la casa del matrimonio. Pero no es matrimonio por aquí veo si me caso o no me caso. ¿Qué pasa con la gente que nunca se casa? ¿Significa que la casa 7 no existe? No. La palabra matrimonio es solamente para graficar un sentido profundo de esta casa. Tiene que ver con mi relación con el otro en el que estoy en sociedad. Todas las sociedades, tanto las de negocios como las de amistad, como las fraternales, no las familiares, como las de pareja, es decir, la sociedad romántica. Firme el papel o no firme el papel. Más bien, cómo es mi impronta personal hacia el otro íntimo. No hacia el otro con el que tengo un romance en casa 5, sino hacia el otro íntimo. Con ese con el que abro mi corazón, le digo te amo y le digo sí, me encantaría estar contigo para siempre. Esa impronta psíquica es la que está regida por Libra en la casa 7. Ahí encuentro el tipo de persona de la que me voy a enamorar de esa manera, el tipo de persona que voy a buscar, el tipo de relación, la manera en que me voy a relacionar en esa casa, qué tipo de elementos de mi conciencia van a aparecer con el otro en sociedad comercial, con el otro sociedad fraternal, sociedad filosófica o sociedad romántica. La casa 7, casa del matrimonio, regida por Libra. Y luego llegamos a la casa 8. Aquí nos vamos a pasar rapidito porque la siguiente parte del podcast va a ser solo sobre casa 8. Casa 8 regida por Escorpión, la sombra y la muerte. Casa 9, la casa regida por Sagitario, el noveno signo, la expansión. Esta es la casa de Sagitario, regida por Júpiter, el gran benefactor, Sagitario. Es la casa de la expansión, expansión en todo el amplio sentido de la palabra. Aquí es donde todo crece, todo se agranda. Viajes largos, relación con el extranjero, es decir, salgo de mi espacio local. Físicamente viajo a otros países. Mentalmente soy abierta de mente y puedo relacionarme con personas de otros países, de otros trasfondos culturales y sociales. No tengo limitantes, no tengo tendencias racistas o xenófobas. Soy más bien abierto de mente. Aquí también encuentro los viajes largos. Voy a viajar a otros países, tengo relación con otros países, aprendo otros idiomas. Mi apertura mental, mi expansión, si soy artista, quiero saber si voy a ser famoso en el mundo. Ahí vamos a encontrar esa información. Si soy médico, quiero saber si voy a tener la oportunidad de ir a grandes conferencias internacionales en todo el mundo. Ahí voy a encontrar esa información. Si soy mago, si soy espiritual, quiero saber si voy a encontrar información de maestros ascendidos, de guías. Voy a poder viajar astralmente. Aquí encuentro esa información. Casa 9. Estudios superiores, viajes largos y todo lo que mencioné antes. Pasamos entonces al 10º signo, la casa 10, la casa de la vocación y el padre. Aquí encuentro la información más trascendental que necesitamos en cuanto a nuestras naturales tendencias y aquello que podemos alcanzar a hacer muy bien, que es nuestra vocación, mis tendencias vocacionales. Por ejemplo, si tu casa 10, su cúspide, está en el signo de Tauro, aunque no haya ningún planeta dentro, si está en el signo de Tauro, significa que tu vocación es taurina.
¿Cuál es la vocación taurina? La naturaleza, la alimentación, la abundancia, la creación de abundancia. Quiero ser un empresario que genere miles de trabajos. Quiero ser un chef internacional y enseñarle a mucha gente cómo comer bien y rico. Aquí encuentro mi vocación. También encuentro a mi padre, porque la relación psíquica con la figura del padre, ya sea que el padre existió, no existió, fue agresivo, fue violento, fue un terrible padre o fue el mejor padre del mundo, desde ese lugar es un aspecto a analizar bastante complejo. Los psicólogos quizás pueden entender por qué la casa 10 nos habla tanto del padre, de la figura de mi padre, cuáles son mis tendencias para ser padre, de qué manera percibo a mi padre y cuál es la impronta que dejó grabada mi padre en mi conciencia. Es profundo y es interesante de analizar, no lo vamos a hacer ahora, es solo para que comprendas un poco la energía de la casa 10. Y en términos de vocación, como ya dijimos, no es lo mismo que el trabajo necesariamente. Algunas personas sí comienzan desde temprano en su vida a trabajar en aquello que aman. No es siempre lo mismo y habitualmente las personas que lo consiguen en la segunda mitad de su vida. Pasamos entonces al signo 11, a Acuario, la casa 11, conocida como la casa del mundo social. Allí en donde me relaciono públicamente con otros, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Mi relación con el mundo social, lo que está fuera de mi núcleo íntimo, el mundo social. Allí encuentro el tipo de personas con las que me relaciono, si tengo tendencias a tener buenas relaciones con el mundo social, si me comunico adecuadamente o no. Por ejemplo, si tienes Mercurio, lo tienes muy mal aspectado, significa que siempre va a ser complejo para ti comunicarte de manera pública. Puede que tenga también, dependiendo del aspecto de Mercurio en esa casa, por ejemplo, dependiendo a qué planeta vaya, podría hablarnos de una dificultad incluso cognitiva o biológica. Por ejemplo, una persona que cesee, o por ejemplo, en mi caso, como ya habrás notado, una dificultad para pronunciar la letra R. Y entonces ahí encontramos ese tipo de información también. Todo el mundo social, qué tipo de amistades, cuántas amistades, soy amigo de mis amigos o más bien soy retraído, más bien soy callado, más bien soy de pocos amigos. Toda esa información la encontramos ahí. La casa 11 de Acuario, Acuario regido por Urano, la diversidad. Finalmente la última casa es la casa 12, en la cábala le llaman la casa de la cárcel o la prisión. ¿Por qué? Porque se refiere a lo más profundo de la conciencia. Está regido por Piscis, el último signo de agua. Regido a su vez por Neptuno. Aquí hablamos de lo profundo de la conciencia. Es otro tipo de profundidad. La casa 8, también de agua, Escorpión, es la casa de la profundidad asociada a la oscuridad, la profundidad oscura. La profundidad pisciana es la profundidad antigua, no necesariamente oscura, tanto oscura como luminosa, pero solo habla de lo pasado, antiguo, lo que está más oculto. Por eso en la cábala se le llama la casa de la prisión o la cárcel, porque si no accedo a esos espacios de mi conciencia, moriré ignorante y moriré o viviré atrapado, encarcelado en creencias que no son mías, sino que operan a través de mí de manera absolutamente inconsciente. Soy cero consciente de las cosas que hago, pienso, digo y siento que vienen desde este lugar, porque no la conozco. Por eso en la cábala se le conoce como la prisión o la cárcel. En la astrología psicológica la conocemos como la carta de la profundidad de la conciencia, la profundidad más antigua, la capa más antigua de memorias psíquicas. Vamos entonces con la casa 8. La casa 8 regida por Escorpión, Escorpión regido por Plutón. Esta se llama tradicionalmente la casa de la muerte, pero no es aquí donde encuentro la muerte física. La encuentro en una relación de fórmulas complejas entre las casas 8, 4 y 12, es decir, las tres casas de agua, principalmente de la relación de Piscis y Neptuno dentro de la carta, y los aspectos que se generen es como yo puedo encontrar la muerte humana, la muerte física tal y como la conocemos. La muerte que rige Escorpión en la casa 8 es la alquímica, la transformación. Aquí es donde me transformo, o aquí tengo la oportunidad de transformarme, pero primero tengo que verla.
Tengo que ser capaz de aceptar mi sombra. Y mi sombra va desde miedos, fobias, temores, inseguridades, tanto como a otros tipos de sombra que podríamos considerar, por ejemplo, más grotescas. Aquí es donde oculto que soy asesino, que soy psicópata, que soy violador, que soy ladrón, que soy estafador, que soy un político corrupto. Aquí es donde oculto eso. Ese es el área de mi conciencia en donde guardo esos secretos que no permito que sean evidentes, esos secretos que a veces ni yo conozco. Aquí encontramos una oportunidad, ese tipo de muerte, la muerte de tipo psicológica. Obviamente, dependiendo de los aspectos, vamos a encontrar aspectos de la muerte física, humana, también aquí, pero no es lo primero que encontramos. Primero se trata de una transformación. Obviamente la transformación de estar vivo a dejar de estar vivo en este plano también es una forma de muerte, es una forma de transformación de materia. Por lo tanto, sí, también aquí la encontramos. Pero una persona neófita, si va a buscar cuándo se va a morir, no lo va a encontrar, porque no es tan sencillo y requiere años de práctica y años de estudio. No es lo más importante a saber tampoco. Más importante es comprender esa oscuridad que tengo en esa casa. ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿A qué le tengo tanto miedo? ¿Por qué no me atrevo a abrir mi conciencia? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué una y otra vez resulto ser víctima de un hombre malvado? ¿Por qué una y otra vez, si soy hombre, resulto ser víctima de mujeres locas, brujas, malvadas? ¿Por qué siempre tengo relaciones tóxicas? ¿Por qué me va tan mal en el dinero? ¿Por qué si yo no quiero tener mentalidad de pobreza? ¿Por qué? ¿Por qué sufro tanto por lo que sucede en el mundo? ¿Qué cosa estoy tratando de ocultar de mí mismo que pongo tanta atención afuera? ¿De qué me quiero escapar? Aquí puedo encontrar cuestiones muy, muy antiguas y perdidas. Memorias de mucho dolor, memorias grotescas, memorias complejísimas, muy, muy, muy complejísimas. Aquí se encuentra un tipo de sombra que no es fácil de definir. Aquí encontramos aquello que nos va a permitir encontrar la luz. Como les comentaba en el podcast anterior, los budistas dicen, si te paras allí donde está tu sombra, solo desde ese lugar profundamente oscuro vas a poder encontrar la luz. No se encuentra la luz en la luz. La luz se encuentra cuando me sumerjo en la sombra. En otras palabras, un psicólogo probablemente diría, es tiempo de empezar a conocerse, es tiempo de empezar a revelarse al sí mismo por qué me suceden estas cosas, empezar a hacer un entendimiento de los traumas que tengo de esta vida, empezar a hacer una integración de que todo lo que yo soy no es únicamente producto de las experiencias de esta vida, sino que tiene que ver con una transferencia psíquica de patrones psíquicos de mis ancestros, tanto del linaje materno como del linaje paterno, sea que los conozco o no los conozco, sea que ellos me criaron o no. Ahí está una información antigua, por lo tanto encontramos información de linaje. Dependiendo de los planetas que encuentro dentro, es de qué manera hago cosas o qué tipo de personas activan estas áreas en mí. Por ejemplo, digamos que una persona tiene a Saturno en la casa 8. Ni siquiera vamos a hablar de los aspectos porque esas son otras complejidades técnicas de la astrología. Pero digamos que tienes al planeta Saturno, tampoco digamos en qué grado. Digamos que está ahí, Saturno dentro de la casa 8. Y digamos que tenemos la casa 8 además en Escorpión. Entonces mi sombra es muy, muy oscura y probablemente tenga injerencia en todas las áreas escorpionianas, tanto en mi salud genital como en mi salud mental, sexual. Tengo miedos, confusiones, tengo un enredo con respecto al sexo. Me encanta el sexo, pero cada vez que tengo sexo me siento culpable, asqueroso, asquerosa. Después me tengo que bañar. O cuando tengo sexo estoy pensando en cuestiones perversas. Necesito ver mucha pornografía para tener sexo. Mucha de la información sobre mi sexualidad, mi impronta psíquica y biológica hacia la sexualidad la voy a encontrar aquí. Si tengo a Saturno en esa casa, quiere decir, por ejemplo, que las figuras de autoridad, así como la figura de la persona de mi padre,
como todas las personas que representen psíquicamente figuras de autoridad, mi relación con ellos va a ser probablemente, dependiendo de los aspectos de este planeta, podría ser muy, no sé si luminosa, pero sí podría ser una relación de poderes. Podríamos decir, esta persona se relaciona normalmente o se relaciona comúnmente con figuras de poder, pero puede que esa relación sea tremendamente compleja. Puede que yo sea sumiso o sumisa frente a las figuras de poder, porque en el fondo le tengo terror a las figuras de poder, lo que también significaría que yo mismo, yo misma, tengo dificultades en reconocerme como una potencial figura de poder en algún ámbito. Tengo miedo, terror, soy sumiso. Podría tener tendencia al sexo sumiso, no recuerdo en este momento la definición, pero que me guste actuar de sumiso, que me golpeen, que me manden, que me digan qué hacer. Y eso podría excitarme. Aquí puedo encontrar toda la información de Escorpión asociada a mi propia conciencia, cuáles son mis miedos, de dónde vienen, qué personas están potencialmente involucradas aquí. Toda la información que yo encuentre en la casa 8 es información que me permite la gran y enorme oportunidad de morir alquímicamente, dejar atrás, asesinar aspectos de mi conciencia que me dañan, que me maltratan, que no me permiten avanzar. Aquí hay una tremenda sombra, es un hoyo profundo, 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 que se encuentra justo antes del signo más luminoso, que es Sagitario, rigiendo la casa 9, que es la casa de la expansión en todos los ámbitos de la conciencia humana. Por tanto, tengo que dar este paso antes de expandirme realmente, antes de realmente superar el hecho de que siempre tengo relaciones tóxicas, antes de superar el miedo a viajar a otros países, antes de soltar mis tendencias racistas o xenófobas porque es lo único que conozco. Antes de dar ese salto de conciencia, debo sumergirme ¿dónde? En la casa 8, en la casa de la sombra y la oscuridad. Con eso espero haber aclarado un poco con respecto a las casas y con respecto a un poco más de información de la casa 8, regida por Escorpión, regida a su vez por Plutón. Gracias por escucharme y espero tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas y por supuesto que nos sigas para una próxima entrega. Nos vemos. Chao.